Imagina a un emperador romano, recién salido victorioso de sangrientas guerras, convocando a cientos de obispos a una supuesta reunión espiritual que cambiaría el mundo para siempre. Pero, ¿y si te dijera que ese evento, conocido como el Concilio de Nicea en 325, no fue una búsqueda de verdades divinas, sino una jugada maestra de poder para salvar un imperio al borde del colapso? A lo largo de este video, analizaremos cómo Constantino utilizó la religión para imponer la unidad, convirtiendo las disputas teológicas en herramientas políticas, condenando a sus rivales y moldeando doctrinas que miles de millones de personas siguen recitando hoy en día, todo ello sin una pizca de devoción genuina por su parte. Prepárate para ver el cristianismo no como una historia de milagros, sino como un plan calculado de control que resuena hasta nuestros días. A principios del siglo IV, el Imperio Romano era un gigante agotado, que se extendía por Europa, el norte de África y Oriente Medio, pero fracturado por interminables guerras civiles, invasiones bárbaras y una economía en ruinas. Constantino, que acababa de salir victorioso de años de batallas contra sus rivales por el trono, sabía que necesitaba algo más que legiones para mantener el control. Necesitaba una cohesión social que traspasara fronteras y clases. Ahí es donde entró en escena el cristianismo. Una fe en rápido pero caótico ascenso, con grupos rivales que se disputaban interpretaciones de Jesús que dividían ciudades enteras. Constantino vio en ello no una amenaza espiritual, sino una oportunidad política perfecta para volver a unir las piezas del imperio. Esto es lo que vamos a descubrir juntos. Un análisis crudo y directo de las maniobras detrás del concilio, mostrando cómo se forjaron doctrinas eternas en salas de reunión bajo presión imperial, excluyendo voces disidentes y priorizando la estabilidad por encima de todo. Esta es la propuesta que te ofrezco, una visión sin filtros que te equipa para cuestionar las narrativas religiosas tradicionales, revelando patrones de poder que se repiten a lo largo de la historia humana. Y lo mejor, al final comprenderás por qué eventos como este no son excepciones, sino el motor de cómo las creencias se convierten en instituciones. La confusión en el cristianismo de la época era palpable. Las facciones debatían si Jesús era igual a Dios Padre o una creación subordinada, lo que provocaba peleas que estallaban en disturbios urbanos y debilitaban la autoridad local. Para un gobernante como Constantino, que apenas había consolidado su poder tras la batalla del puente Milvio, esta fragmentación religiosa era un riesgo directo para la lealtad de sus súbditos. Si la fe no unía, podía dividir aún más. No era un teólogo devoto. Mantenía rituales paganos y usaba el título de Pontifex Maximus, pero se daba cuenta de que una religión cohesionada podría servir como pegamento ideológico para el imperio. Pero esperen a ver cómo lo orquestó todo. Un concilio que parecía divino, pero que fue puro cálculo político, en el que se presionó a los obispos para que firmaran un credo que sellaba alianzas y castigaba a los traidores. Esta es la capa que oculta la historia oficial y que les hará replantearse lo que realmente define una creencia eterna. La chispa que encendió el fuego fue la disputa entre Arrio, un presbítero de Alejandría, y sus críticos liderados por Atanasio, el obispo de la misma ciudad. Arrio defendía que Jesús, aunque divino en cierto modo, era una creación de Dios Padre, exaltado, pero no eterno ni igual. Sus oponentes contraargumentaban con vehemencia, afirmando que Cristo era plenamente divino, consustancial al Padre desde siempre. Para nosotros, los modernos, esto puede parecer una discusión académica lejana, pero en aquellos días era dinamita. Las congregaciones se dividían, los obispos se excomulgaban mutuamente y estallaban revueltas en las plazas públicas, convirtiendo los templos en campos de batalla ideológicos.
Constantino, atento a estos rumores de inestabilidad, intervino no por celo religioso, sino por puro pragmatismo. Una fe dividida no serviría a su objetivo de estabilidad imperial. Convocó el concilio en Nicea, una ciudad conveniente cerca de su nueva capital, Constantinopla, asegurándose de poder supervisar cada detalle sin demasiado esfuerzo. Más de 300 obispos fueron traídos a costa del Estado, alojados en palacios imperiales y alimentados en lujosos banquetes, gestos que creaban una sutil dependencia, recordando a todos que su supervivencia dependía de la buena voluntad del emperador. La reunión se presentó como un foro para la verdad divina, pero en la práctica era una cumbre política encubierta, con Constantino presidiendo como árbitro supremo, vestido con túnicas imperiales y sentado en un trono que elevaba su figura por encima de los clérigos. Exhortaba a la unidad, toleraba los debates iniciales, pero dejaba claro que no se aceptaría la discordia prolongada. Quien se resistiera se arriesgaba al exilio o a algo peor. El objetivo no era demostrar qué bando era correcto, teológicamente, sino forjar un consenso que eliminara las ambigüedades y permitiera al imperio imponer una lealtad uniforme. Al final, Arrio fue condenado, y el credo resultante proclamó a Jesús como de la misma sustancia que el Padre, una fórmula que se convertiría en el pilar del cristianismo ortodoxo. Pero esta victoria no vino de la inspiración celestial. Fue producto de la presión imperial, las alianzas forjadas en los pasillos y el miedo a caer en desgracia. El documento resultante no reflejaba lo que los primeros cristianos creían naturalmente, sino lo que Constantino necesitaba que creyeran para evitar divisiones que pudieran fracturar su frágil reinado. Y si te dijera que este credo, recitado en misas de todo el mundo, nació en una sala de negociaciones donde el emperador marcaba la pauta? Comenta a continuación: ¿el poder dicta la fe? Veamos qué opinas sobre esta ecuación que ha moldeado siglos de historia. Lo que hace que el concilio de Nicea sea tan revelador no es el credo que produjo, sino la forma en que expuso la religión como un aglutinante flexible para las necesidades políticas de un imperio a la deriva. A Constantino no le importaba qué facción tenía razón en la disputa teológica. Su objetivo era eliminar las ambigüedades que pudieran fomentar divisiones, creando una doctrina lo suficientemente clara como para ser impuesta de arriba abajo y puesta a prueba como prueba de lealtad. Los obispos, lejos de ser libres debatientes en busca de la iluminación divina, operaban bajo el peso de la autoridad imperial, sabiendo que resistirse podría significar la pérdida de influencia, el exilio o la confiscación de bienes, un recordatorio constante de que la unidad no solo era deseable, sino obligatoria para la supervivencia del régimen. Esta dinámica convirtió al concilio en una asamblea en la que se fomentaba el compromiso, pero se sofocaba la disidencia, con Constantino actuando como facilitador que dictaba los límites del debate. La frase final sobre que Jesús era de la misma sustancia que el Padre no surgió de un consenso orgánico entre los fieles, sino de una negociación apresurada, influenciada por quienes controlaban los recursos y las decisiones finales. Al eliminar la idea de la subordinación de Cristo, el emperador borró cualquier brecha que pudiera ser explotada por grupos marginales, garantizando que la fe se convirtiera en un pilar monolítico alrededor del cual el imperio pudiera reorganizarse, con la herejía pasando a equivaler a traición política. A partir de entonces, cuestionar el credo ya no era una divergencia espiritual, sino un acto de deslealtad al soberano, mezclando irreversiblemente el altar y el trono y allanando el camino para épocas de persecución en las que el Estado utilizaba a la Iglesia como brazo represivo. Esta fusión no resolvió las tensiones teológicas de inmediato. Arrio fue exiliado, pero sus ideas persistieron en regiones periféricas.
pero sentó el precedente de que las doctrinas podían ser decretadas por edicto imperial, transformando el cristianismo de un movimiento disperso en una institución alineada con los intereses del poder central. Para los cristianos comunes, que apenas podían lidiar con las penurias diarias del hambre, las plagas y los tributos opresivos, el concilio era algo lejano, una élite que resolvía cuestiones que no afectaban sus vidas reales de simple oración y solidaridad local. Sin embargo, impuso una uniformidad que ignoraba esa diversidad cotidiana, dando prioridad a las ambiciones de los obispos en ascenso y de un emperador en busca de un legado, lo que demuestra cómo las creencias populares se ven a menudo superpuestas por agendas de control impuestas desde arriba. E imagina si, en lugar de una unidad forzada, el concilio hubiera permitido el florecimiento de visiones variadas. ¿Cómo sería el cristianismo hoy, sin esa herencia de rigidez que aún divide a las denominaciones? Una de las ironías más evidentes del Concilio de Nicea es lo mucho que se alejó de la fe vivida por los fieles de base, que no pasaban las noches debatiendo términos filosóficos griegos como sustancia o esencia, tomados de pensadores paganos y ajenos al vocabulario de Jesús, con sus pescadores y campesinos. En lugar de enriquecer la espiritualidad cotidiana, el evento elevó la teología a un nivel elitista, en el que solo los clérigos capacitados podían interpretar las fórmulas, lo que hizo que los laicos dependieran de una jerarquía cuyo poder crecía en paralelo al del Estado. Esta elitización no fue accidental, sirvió para centralizar el control, alejando la religión de sus raíces éticas y comunitarias en favor de pruebas doctrinales que medían la obediencia. El cristianismo primitivo era un mosaico vibrante. Algunas comunidades veían a Jesús como un profeta humano inspirado, otras como un revelador místico o un ser divino disfrazado de mortal, con evangelios alternativos circulando que contaban historias muy diferentes de las canónicas. Nicea aplanó este tapiz en una narrativa única, trazando una frontera nítida entre ortodoxia y herejía, condenando todo lo que no encajaba y ordenando la quema de textos disidentes. Esta purga no tenía como objetivo purificar la fe, sino neutralizar las amenazas potenciales a la cohesión imperial, transformando una tradición de debate abierto en un dogma rígido útil para gobernar a las multitudes. Textos como el Evangelio de Tomás o el de Pedro, que enfatizaban enseñanzas esotéricas o narrativas alternativas, fueron marginados o se perdieron, garantizando que solo la versión alineada con el credo imperial sobreviviera para moldear a las generaciones futuras. Esta exclusión sistemática revela el concilio como un acto de ingeniería social, en el que la diversidad, que antes impulsaba la vitalidad de la fe, fue sacrificada en aras de la utilidad estatal, dejando un legado de represión que resuena en los cánones bíblicos, aún cuestionados por los estudiosos modernos. Los obispos que se oponían no solo eran silenciados, sino borrados, sus nombres vilipendiados, sus congregaciones dispersas, creando un vacío donde solo la narrativa victoriosa llenaba el espacio histórico. Constantino, con su visión pragmática, aprobaba todo esto, ya que una fe diversificada podía fomentar lealtades regionales rivales, mientras que una ortodoxia impuesta unía bajo una bandera común, facilitando la administración de un territorio vasto y volátil. Pero, ¿y si esas voces excluidas hubieran prevalecido? Habría evitado el mundo siglos de cruzadas e inquisiciones nacidas de esa polarización inicial. Los ecos del Concilio de Nicea demuestran su fragilidad inherente. Las disputas no cesaron, sino que se intensificaron durante décadas, con Arrio siendo exiliado, luego readmitido y nuevamente desterrado, mientras que incluso el propio Constantino vaciló,
recibiendo el bautismo de un obispo arrianista en su lecho de muerte, según relatos de la época. Esta oscilación demuestra que el evento no selló una verdad inmutable, sino que instaló el mecanismo de que la teología podía resolverse mediante decretos imperiales, sentando precedentes para intervenciones constantes que mezclaron la fe y la corona durante más de 1000 años. Los emperadores posteriores convocarían nuevos concilios para revisar y revertir decisiones, demostrando que la ortodoxia era maleable, moldeada por el ocupante del trono. Antes de Nicea, el cristianismo era un movimiento polifónico, con voces locales que florecían en comunidades autónomas. Después, se convirtió en una entidad institucional con una voz oficial respaldada por el Estado, rediseñada con fines de gobernanza en lugar de búsqueda espiritual pura. El credo no era un mero símbolo de creencia, sino un instrumento para evaluar la fidelidad. Firmarlo era aliarse con el régimen, rechazarlo era convertirse en enemigo, convirtiendo la fe en una frontera política que ponía a prueba las lealtades en asambleas y tribunales. La ubicación de Nicea refuerza el carácter calculado, elegida por su proximidad a Constantinopla. Permitía a Constantino supervisar sin desplazamientos innecesarios, mientras que los obispos disfrutaban de alojamiento y comidas estatales, un velado recordatorio de dependencia. No se trataba de un concilio de iguales bajo orientación divina, sino de una producción imperial en la que cada elemento, desde la agenda hasta los asientos, reforzaba el mensaje de que el cristianismo ahora orbitaba alrededor del poder romano, cambiando la persecución por la protección a cambio de la sumisión. Irónicamente, Constantino nunca abandonó por completo sus raíces paganas, continuó con antiguos rituales, acuñando monedas con Sol Invictus y conservando el título de sumo sacerdote pagano, utilizando el cristianismo como una herramienta práctica para consolidar su dominio, no como un camino personal hacia la salvación. Su intervención en Nicea expone una verdad incómoda. El hombre que definió doctrinas centrales para miles de millones actuaba por frío cálculo, no por convicción, moldeando creencias que perduran hasta hoy a pesar de su propia ambivalencia. Esta desconexión plantea una pregunta ineludible. Si las verdades eternas fueron forjadas por un emperador pragmático en una sala de negociaciones, ¿qué revela esto sobre la esencia auténtica de estas doctrinas, recitadas como revelaciones directas, cuando en realidad surgieron de negociaciones e imposiciones? El concilio también pone de manifiesto cómo los debates religiosos se convirtieron en escenarios para ambiciones personales, con obispos que no eran sabios imparciales, sino actores en redes de patrocinio y rivalidad, que veían en Nicea una oportunidad para ascender en la nueva iglesia imperial. Apoyar al bando ganador significaba favores, fondos y estatus. Oponerse, ruina o exilio, un entorno en el que cada voto estaba influenciado por cálculos de ganancia, no por la iluminación espiritual. La elección de la frase «de la misma sustancia» no fue solo teológica, sino estratégica, excluyendo a Arrio y sus aliados de forma quirúrgica, sirviendo como arma política camuflada en lenguaje sagrado. Los registros del concilio rebosan de jerga filosófica griega, esencia, sustancia, términos ajenos a los sencillos relatos de Jesús, pero ideales para una élite que los manipulaba, transformando una fe de narrativas accesibles en un sistema abstracto que requería especialistas para descifrarlo. Esta complicación intencionada elevó el estatus de los obispos y teólogos, convirtiendo a los creyentes comunes en rehenes de interpretaciones autorizadas y alejando la religión de las experiencias vividas para adherirse a fórmulas impuestas bajo la vigilancia imperial. Las repercusiones políticas fueron rápidas y brutales. Arrio y los disidentes rebeldes fueron exiliados, sus escritos condenados a la hoguera
inaugurando un ciclo en el que el desacuerdo se convertía en delito y la Iglesia se transformaba en una extensión de la política represiva del Estado. Lo que había sido una red laxa de comunidades unidas por historias compartidas se endureció en una institución autoritaria con fronteras nítidas y sanciones para los transgresores, donde la creencia se fundía con la obediencia bajo pena de castigo. No hay rastros de claridad divina en los anales del evento. Si la orientación celestial guiara, esperaríamos una resolución duradera, pero el caos continuó. Con el imperio dividido entre nicenos y arrianos, regiones enteras, especialmente entre tribus germánicas, adoptando la visión subordinacionista. Los emperadores posteriores convocaron asambleas para revertir o reforzar, demostrando que la teología se negociaba, no se rebelaba, y que las mayorías episcopales podían fluctuar con el viento político. Esta turbulencia expone una cruel inversión. El cristianismo, otrora víctima de la persecución romana, se convertía ahora en verdugo de los suyos, con fieles alternativos hostigados, silenciados o expulsados, mostrando cómo los oprimidos, al ganar poder, replican las violencias que sufrieron. Y si se hubiera evitado el ciclo de persecución interna, ¿cómo cambiaría la historia de una fe que priorizara el diálogo sobre el decreto? Nicea evitó deliberadamente temas espinosos que podrían haber provocado más caos, como definir qué escritos formarían el canon de las Escrituras. Las comunidades utilizaban diversos evangelios, incluidos los de Tomás o Pedro, que describían a Jesús de formas muy distintas. Constantino y los obispos pospusieron esto porque una decisión inmediata agravaría las divisiones en un momento crítico de búsqueda de armonía. El enfoque era la estabilidad, no la completitud teológica, dejando a futuros concilios la tarea de sanar el texto bíblico bajo una influencia política similar. Este aplazamiento refuerza que el evento priorizaba la contención de conflictos sobre la resolución profunda, estableciendo que las autoridades centralizadas podían dictar no solo las creencias, sino también lo que se consideraba sagrado. El concilio también catalizó el surgimiento de una clase clerical con un poder equiparable al de los líderes seculares. Antes, los obispos eran figuras locales respetadas pero limitadas. Después de Nicea, los alineados con Constantino ganaron proyección imperial, firmando el credo como socios en políticas de alcance continental. Esta elevación fusionó la religión y el gobierno en una estructura unificada, en la que los futuros patriarcas y papas trazarían un linaje directo de esta fusión, transformando el cristianismo en un engranaje burocrático que rivalizaba con el Senado o las Cortes Reales, con recursos estatales que fluían hacia quienes obedecían. El credo niceno introdujo una jerarquía de valores en la que la creencia correcta superaba a la conducta moral. Las comunidades primitivas valoraban la caridad, la humildad y el cuidado de los pobres por encima de los debates metafísicos. Pero después del concilio, la línea divisoria se convirtió en la precisión doctrinal. Un hereje virtuoso podía ser maldecido, mientras que un obispo corrupto ortodoxo era honrado, una inversión que facilitaba el control, ya que la ética cuestionadora podía desafiar a las élites. Pero las fórmulas fijas servían como pruebas de sumisión incuestionable al emperador. Constantino explotó esto magistralmente. Al priorizar la doctrina sobre la moral, moldeó una religión manejable, donde la lealtad al credo equivalía a la lealtad al trono, midiendo la fidelidad por la recitación, en lugar de por actos de justicia que pudieran criticar las opresiones imperiales. Este énfasis en la creencia sobre el comportamiento convirtió la fe en un ancla estable para el Estado, descuidando las raíces éticas que atraían a los primeros conversos y allanando el camino para disputas interminables sobre palabras en detrimento de vidas transformadas. No era nada nuevo que los reyes
utilizaran a los dioses para legitimar sus reinos. Los faraones egipcios se declaraban divinos. Los emperadores romanos eran venerados. Pero la astucia de Constantino fue sutil. En lugar de autodeificarse, capturó una fe en expansión y la remodeló, posicionándose como guardián de la ortodoxia sin reclamar la divinidad directa, lo que le daba legitimidad espiritual sin la carga de ser blanco de blasfemias. Esta maniobra convertía la oposición a él no solo en rebelión política, sino en herejía espiritual, fusionando la lealtad cívica y religiosa en una sola moneda, con el credo como sello de aprobación imperial que unía a los súbditos bajo una doctrina fiscalizable. Los resultados de esta manipulación persisten. El credo niceno se entona globalmente como una verdad atemporal, pero sus raíces en las negociaciones y ambiciones imperiales revelan las fuerzas humanas que hay detrás de los dogmas presentados como celestiales, lo que nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que llamamos sagrado es en realidad un residuo de las negociaciones de poder. Nicea inauguró un patrón desafortunado, la noción de que la verdad se impone por autoridad. No se descubre por libre escrutinio, sustituyendo la competencia de ideas por decretos de consejos respaldados por la fuerza, lo que generó siglos de inquisiciones, quemas de libros y silenciamientos. Esta rigidez inhibió la exploración intelectual, confinando el pensamiento a límites dogmáticos y sofocando la creatividad que antaño caracterizaba a la filosofía griega y al derecho romano, ahora sacrificados en nombre de una ortodoxia que priorizaba la conformidad sobre la innovación. Los líderes cristianos aceptaron rápidamente la interferencia imperial, cambiando la resistencia al poder mundano, orgullo inicial del movimiento, por una alianza tentadora que traía consigo recursos y prestigio sin precedentes, pagando con la pérdida de la independencia. Después de Nicea, la Iglesia ya no podía presumir de su separación del Estado. Entrelazada con la política imperial, su trayectoria fue moldeada por tronos inestables, convirtiéndose en una herramienta de control en lugar de un contrapeso moral. La memoria religiosa se revela maleable en Nicea. Generaciones posteriores romantizaron el evento como un triunfo, unificador bajo la guía divina, pero los registros muestran peleas acaloradas, rivalidades amargas e incluso agresiones físicas entre obispos. Con Arrio siendo abucheado y humillado, relatos de que Nicolás de Mira, el futuro San Nicolás, le habría abofeteado capturan la furia real, lejos de la armonía fabricada en narrativas posteriores que borraron el caos para legitimar la autoridad. Esta reconstrucción selectiva es una táctica perenne de la religión. Reformular concesiones políticas como epifanías sagradas, asegurando que el tumulto se convierta en leyenda de orden divino, mientras que el hecho de que fuera necesario un concilio tan masivo ya denuncia la falta de uniformidad inicial del cristianismo. Conversiones demasiado conflictivas para coexistir sin una intervención forzada. ¿Y si ese orden fabricado hubiera dado lugar a un pluralismo genuino? ¿Qué perdería o ganaría el mundo sin el peso de los dogmas impuestos que aún alimentan las divisiones modernas? La historia de Nicea obliga a enfrentarse al dilema de las verdades decididas por votación. Los obispos discutieron, las facciones negociaron y una mayoría firmó el credo, un proceso que se asemeja más a las asambleas políticas que a las revelaciones celestiales. Al fin y al cabo, la eternidad no debería depender del recuento de votos. Esta mecánica plantea profundas preguntas sobre las doctrinas. Si unos pocos votos hubieran cambiado el rumbo, ¿la verdad sería otra hoy? Si la teología se resuelve como la política, su autoridad no deriva de los cielos, sino de acuerdos humanos, exponiendo orígenes mundanos para lo que se vende como divino. Las apuestas políticas explican la ferocidad. Para Constantino,
El cisma religioso no era solo un error espiritual, sino una amenaza existencial que podía encender lealtades regionales, rebeliones o la erosión de su autoridad recién conquistada. Imponer un credo único neutralizaba esto, convirtiendo las disputas teológicas en campos de batalla imperiales donde los obispos se convertían en actores políticos, las herejías en delitos capitales y los concilios en teatros de propaganda, consumando la fusión de fe y Estado que se cristalizó allí. El evento ignora las preocupaciones de los fieles comunes, absortos en la supervivencia, la moralidad y los lazos comunitarios, sin noción de términos como homoousios o figuras como arrio. Su creencia fue reescrita por las élites en un idioma extraño, bajo la dirección de un emperador obsesionado con la unidad, alejando la religión de la vida cotidiana e ilustrando cómo los dogmas reflejan las agendas de las cúpulas, no las aspiraciones de las bases. El legado más perdurable de Nicea es la convicción de que la verdad exige ser protegida por exclusión. Al crear la ortodoxia, generó la herejía como contraparte ineludible, iniciando un ciclo de nuevas disputas, exclusiones y represiones que definieron el cristianismo durante siglos, con asambleas, inquisiciones y juicios que repetían el patrón, en el que el desacuerdo se convertía en delito punible. Así, Nicea no trajo la verdadera unidad, sino que perpetuó la lucha por el control de la definición de la verdad, transformando la creencia en una obligación legal donde la diferencia equivale a insurrección. Y la lucha por la supremacía ideológica nunca cesa, moldeando las trayectorias de las denominaciones hasta el presente. El carácter político de Nicea se evidencia en la rápida repetición de tácticas. Después de Constantino, los emperadores replicaron el guión: convocar asambleas, exigir consenso, exiliar a los disidentes, imponer la ortodoxia por ley. En los concilios de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, donde los debates se revestían de eternidad, pero los resultados dependían del apoyo imperial. Las doctrinas centrales sobre Cristo, la Trinidad y el Espíritu no surgieron de visiones, sino de sucesivas negociaciones bajo la tutela del Estado, lo que demuestra que Nicea fue la base de un sistema en el que la verdad se forja en negociaciones políticas. La necesidad de revisiones en asambleas posteriores denuncia la fragilidad. Si Nicea fijó la naturaleza de Cristo para siempre, ¿por qué revisarla? La respuesta es clara. No lo descubrió, sino que impuso un acuerdo provisional, exigiendo un mantenimiento constante ante las necesidades imperiales cambiantes, con la ortodoxia eterna como un mosaico de crisis políticas, solidificada no por la evidencia, sino por la represión prolongada de la Iglesia y la corona. Otro ángulo subestimado es el impacto este-oeste. El imperio aún estaba unido formalmente, pero las brechas culturales crecían entre el oriente helénico y el occidente latino, con tradiciones teológicas y prioridades políticas distintas. Nicea intentó unirlos con una fórmula universal, pero solo encubrió las diferencias, sembrando las semillas del cisma entre la ortodoxia oriental y el catolicismo romano, mostrando una teología siempre entrelazada con la cultura y el poder imperial. La exclusión de textos alternativos aceleró la formación del canon. Las obras alineadas con Niceno ascendieron, mientras que los evangelios con un Jesús más humano, místico o menos divino desaparecieron, perdidos en purgas que dejaron solo la versión que sobrevivió a la selección política. La Biblia actual es una colección curada por siglos de exclusiones, que comenzaron cuando la unidad triunfó sobre la diversidad en Nicea. Al forzar las firmas en el credo, Constantino no solo imponía la conformidad externa, sino que forjaba la lealtad interna. Firmar bajo la mirada imperial era un compromiso público irrevocable,
con el riesgo de deshonra o castigo por retroceder, una táctica clásica que convierte la creencia en un acto performativo de obediencia, entrelazando la fe con la sumisión estatal como rasgo indeleble de las religiones oficiales. El credo redefinió a Jesús, elevándolo de predicador galileo amigo de los marginados a ser metafísico eterno, consustancial al Padre, un cambio que servía al imperio, anclando la unidad con una figura cósmica en lugar de un maestro humano, propenso a las críticas sociales, transformando el cristianismo en una ideología imperial alejada de sus orígenes. La imposición vino sin persuasión. Arrio y sus seguidores fueron silenciados por el exilio y la destrucción de obras, no por refutación, aplicando lógicas de supresión rebelde a la teología, donde la herejía se convirtió en traición castigada con herramientas estatales, dando a los soberanos una influencia sin precedentes sobre las mentes de los súbditos. La elección de Nicea refleja la vulnerabilidad romana. Las guerras civiles la debilitaron, las invasiones la amenazaban, las lealtades vacilaban. La religión unificada era un vendaje para un imperio herido, con la unidad por encima de la verdad, ya que la supervivencia del régimen pendía de un hilo, el credo, menos un documento sagrado, más un parche político cuya longevidad atestigua su utilidad, no su divinidad. Las huellas de Nicea impregnan la historia cristiana, concilios que definen la verdad, criminalizan la disidencia como herejía, fusionan la Iglesia y el Estado, dan prioridad a la doctrina sobre la ética, estrechan las escrituras a la ortodoxia, no un mero acontecimiento, sino la semilla de un sistema que dominó Europa, con toda la quema de herejes o la prohibición de libros que llevaban su sombra, convirtiendo un movimiento diverso en un brazo del poder político. Al final, la política de Nicea importa porque expone lo tenue que es la barrera entre la creencia y el dominio. Dogmas recitados por miles de millones como eternos, antes debatidos en salas imperiales, credos sagrados como herramientas de control, decisiones de obispos, guiados por la ambición de un soberano, convirtiéndose en la base de la fe global. Entender esto no disminuye su relevancia, sino que aclara. Nicea no fue una epifanía divina, sino una invención política, un recordatorio de que la verdad eterna se hace eco de las necesidades pasajeras de antiguas intrigas políticas. Si esta visión te ha impactado, deja tu me gusta. Para más inmersiones históricas como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las actualizaciones que cuestionan lo que creemos saber.